Capítulo 3. Arriba y abajo, los dos herederos. Sócrates conversó durante años con sus conciudadanos atenienses, hizo 1000 preguntas, replicó ingeniosamente a sus interlocutores, pero nunca escribió nada. A lo largo de los siglos se han compuesto miles de libros sobre él, pero él no escribió ninguno, ni siquiera unas pocas páginas explicando su forma de pensar. ¿Cómo podemos saber entonces lo que realmente dijo? La verdad es que no podemos estar seguros. Algunos de quienes lo escucharon tomaron nota de sus palabras, así como de sus gestos y de su forma de comportarse. Fueron ellos los primeros que escribieron sobre Sócrates, y todos los que han venido luego se han basado en su testimonio. Lo mismo pasó también con otros importantes maestros en el campo de la religión, como Buda o Jesucristo. Sus enseñanzas no nos han llegado directamente de su puño y letra, sino a través de lo que sobre ellos cuentan varios de sus discípulos. Quizá no todos esos oyentes sean igualmente fiables, pero comparando lo que dicen unos y otros, podemos hacernos una idea razonablemente aproximada de cómo fueron y qué enseñaron esos notables personajes. En el caso de Sócrates, quien mejor escribió sobre él fue uno de sus seguidores más constantes, llamado Platón. En realidad su nombre era Aristócles, pero todo el mundo lo conocía por Platón, porque era muy corpulento y ancho de espaldas. Se trataba de un joven de buena familia, que conoció a Sócrates cuando tenía 18 o 19 años, y quedó fascinado por él. Procuraba seguirle a donde fuese, y no se perdía ni uno de sus improvisados debates con los ciudadanos atenienses. Después de la ejecución de Sócrates, Platón se propuso escribir cuanto recordaba de ese extraño maestro, un maestro que no quería ser maestro de nadie, y reproducir lo mejor que pudiera el encanto y la inteligencia de su permanente interrogación en busca de la verdad. Sin duda, su propósito era impedir que Sócrates cayera en el olvido y también demostrar lo muy injusta que fue la condena que padeció. Pero, ¿cómo guardar para la posteridad toda la gracia de aquellas conversaciones inolvidables a las que tantas veces había asistido? Porque no se trataba solo de contar lo que había dicho Sócrates, sino también lo que los otros le respondían y cómo entonces replicaba él. Sócrates no predicaba sermones ni pronunciaba discursos, sino que discutía con los demás, es decir, dialogaba. Era ese intercambio de preguntas, respuestas, dudas y hallazgos lo que importaba, no las conclusiones finales, cuando las había, porque muchas veces el debate permanecía abierto, sin moraleja definitiva. Como buen ateniense, Platón era muy aficionado al teatro. Ya hemos dicho lo importante que era ese espectáculo en aquella ciudad, de modo que tuvo la ocurrencia genial de contar sus recuerdos de Sócrates de una forma teatralizada. Escribió unos diálogos entre diversos personajes, uno de los cuales es el propio Sócrates, que debaten, se contradicen o se ponen de acuerdo sobre las cuestiones más diversas. Así logra transmitir no solo las opiniones de Sócrates y de sus interlocutores, sino también el ambiente de aquellas charlas, con toda su incomparable libertad y su frecuente humor. Cuando los leemos hoy, tantos siglos después, nos parece que volvemos a Atenas y allí conocemos personalmente a seres humanos como nosotros, con los aciertos, errores y pequeñas o grandes vanidades que todos tenemos. El resultado es magnífico, pero siempre hay algún pero. Y es que Platón no solo fue un oyente embobado de Sócrates, sino también una persona sumamente inteligente, y por tanto deseosa de pensar por su propia cuenta, como precisamente Sócrates hubiera querido. Al principio, en los primeros diálogos que escribió, se limitó a dar cuenta de diversas charlas socráticas y de los momentos más emocionantes de la vida de aquel personaje,
Su discurso ante el tribunal que lo condenó, sus razones para rechazar la huida que le proponían algunos de sus amigos, sus últimos momentos cuando bebió la cicuta mientras discutía serenamente con quienes la acompañaban en ese trance sobre la muerte cercana y la posible inmortalidad del alma. Sin embargo, en diálogos posteriores, Platón empezó a introducir cada vez más sus propias opiniones. Lo malo es que, como ante todo seguía considerándose discípulo de Sócrates, las puso también en boca de su maestro, como si se las hubiera oído él. A nosotros ahora ya no nos resulta fácil distinguir dentro de los escritos de Platón entre los que reproducen tal cual las palabras de Sócrates y los momentos en que se utiliza a Sócrates como portavoz del pensamiento platónico. Platón. Aunque la primera inspiración para dedicarse a la filosofía le vino a Platón de Sócrates, sus estilos de filosofar son muy diferentes. Platón no iba por las calles y plazas preguntando a la gente cómo hacía Sócrates. La verdad es que ningún otro filósofo ha vuelto a comportarse así. Muchos aprendimos de Sócrates, pero nadie se ha atrevido a vivir luego tan libre y alegremente como él. A partir de Platón, los grandes pensadores se han convertido en maestros, en profesores, y el primero de estos fue el propio Platón, que fundó en Atenas una especie de colegio de filosofía, al que todos llamaron Academia. ¿Os suena el nombre? Porque estaba situado en unos jardines públicos dedicados a un antiguo héroe, Academos. Allí, Platón explicaba su forma de comprender el mundo ante un pequeño grupo de discípulos que le escuchaban atentamente y supongo que también le planteaban de vez en cuando dudas y objeciones, porque en filosofía nadie tiene la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como dicen en los juicios, o por lo menos en las películas sobre juicios que yo he visto. Si no hay discusión e intercambio de puntos de vista, no puede hablarse de auténtico conocimiento. A Platón, desde luego, le interesaba encontrar la verdad, pero ¿qué es la verdad? La pregunta más difícil, ¿cómo reconocerla cuando la tengamos delante? Constantemente oímos afirmaciones tajantes sobre todos los asuntos divinos y humanos. El jamón es muy rico. Los chinos son misteriosos. París es la capital de Francia. Cuidado con los tiburones. Las mujeres conducen peor que los hombres. Todos los humanos somos mortales, etc. Unas sostienen esto y otras lo contrario, de modo que alguien debe equivocarse. Sin duda, algunas son verdaderas, pero otras serán simples prejuicios o suposiciones. ¿Cómo podemos distinguirlas? Platón dice que la mayoría no son más que opiniones, es decir, que sencillamente se limitan a repetir lo que la gente suele creer o que convierten en dogma lo que no es más que una circunstancia casual. Por ejemplo, como yo he visto más que cisnes blancos, decido sin vacilar que todos los cisnes son necesariamente blancos. Y me equivoco porque en Australia, donde nunca he estado, resulta que hay cisnes negros. El auténtico conocimiento debe ir más allá de la opinión, es decir, tiene que tener un fundamento sólido, lo que lo haga verdadero. No solo verdadero para mí o para mis amigos, sino para todas las personas capaces de pensar y de utilizar bien su razón. Es eso lo que, según Platón, busca la filosofía, la ciencia de lo verdadero, que va más allá del barullo contradictorio de las opiniones. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de nada si todo cambia a cada momento? Tengo una rosa en la mano, llena de color, fresca, olorosa, y dentro de un par de horas marchita y deshojada. Ahora veo una jarra de agua transparente y con la que puedo mojarme la cara. Si desciende la temperatura, se convertirá en sólido hielo, pero si hace demasiado calor, se evaporará hacia las nubes. En cualquier caso, dejará de ser como antes fue. Vamos por la calle y me señalas un enorme pastor alemán, diciendo, «Mira, un perro».
Lo mismo que me acabas de decir cuando nos hemos cruzado con un minúsculo chihuahua y con un lanudo collie escocés. ¿En qué quedamos? ¿Todos son perros, a pesar de sus diferencias? ¿Y siguen siendo igual de perros cuando corren y cuando se tumban a dormir, cuando mueven la cola y cuando están muertos, etcétera? Según Platón, en este mundo material en que vivimos, todas las cosas se transforman constantemente, según la luz que las ilumina, la temperatura, los accidentes, los caprichos de las formas diversas y el tiempo que todo lo degrada finalmente. Si solo nos fijamos en lo que podemos ver, oler, oír y tocar, nunca podremos estar seguros de nada porque todo pasa. Cambia, se mezcla y desaparece. Sin embargo, es posible llegar a conocimientos exactos y precisos, por ejemplo, en matemáticas y geometría. El centro de la circunferencia está siempre a igual distancia de todos los puntos de la misma. O sea que si trazo una línea desde el centro de la circunferencia hacia sus bordes, siempre será a la misma distancia hacia todos lados. Aunque esté dibujada en la pizarra, en la arena y tanto si es invierno como verano, 2 y 2 suman 4, tanto si se trata de 2 peras como de 2 tigres, etc. Los números y las figuras geométricas no se desgastan con el tiempo ni se alteran por culpa de los elementos atmosféricos. Sirven para comprender el mundo, pero no forman parte material del mundo. Platón concedía tanta importancia a esto que a la puerta de su academia tenía escrita una advertencia: que nadie entre sin saber geometría. Me temo que yo hubiera debido quedarme fuera. Y de modo semejante pensaba que, más allá de las cosas materiales que conocemos por medio de los sentidos, hay unas ideas que son la verdad inmutable y eterna de cada una de ellas. La idea de la rosa nunca se marchita, la idea del agua ni se congela ni se evapora, y la idea de perro vale para cualquier tipo y forma de perro. Hay una idea que expresa la realidad duradera de las cosas entre las que vivimos, las que vemos cambiar y perecer sin cesar. Quienes intentan conocer a partir de la materia y de lo que nos dicen los sentidos, no logran más que repetir meras opiniones sin un fundamento seguro y que se contradicen unas a otras. Solo los que son capaces de percibir las ideas eternas e inmutables, es decir, los filósofos, son para Platón capaces de una verdadera ciencia, es decir, de un conocimiento seguro, tan riguroso e inatacable como las mismísimas matemáticas. Para que se entiendan mejor sus enseñanzas, que no son nada fáciles, Platón recurría finalmente a sus diálogos, a mitos. Esos mitos no son de tipo religioso o tradicional, sino algo así como cuentos que sirven de ejemplo a lo que quiere decir. Se parecen a las parábolas que otro maestro, Jesucristo, solía utilizar para que la gente sencilla comprendiera mejor. Sin duda, el mito más famoso de los narrados por Platón es el llamado mito de la caverna, y tiene que ver con su teoría de las ideas. Podemos resumirlo así. Imaginemos una oscura caverna en cuyo fondo, allá donde no alcanza la luz del sol, están encadenados cara a la pared un puñado de prisioneros. No pueden ni siquiera volver la cabeza, solo mirar al liso muro rocoso que tienen frente a ellos. Tras los prisioneros hay encendidas unas cuantas hogueras y varias personas van y vienen transportando cargas diversas, armas, jarrones, estatuas, ramas de árbol y hasta animales vivos. Las sombras de esos transeúntes se dibujan en la roca del fondo al modo de sombras chinescas. ¿Habéis visto cómo la sombra de una mano en la pared puede parecer un perro que abre y cierra la boca o un pájaro? Y los pobres prisioneros que nunca han salido de la caverna ni visto otro paisaje,
Están convencidos de que son seres reales, no meros reflejos. Pero he aquí un prisionero logra romper sus cadenas, escapa de la caverna y sale a la luz del exterior. Allí está la auténtica realidad, los pájaros y los leones y el mar y los árboles, el mismísimo sol que brilla en el cielo. Regresa al interior para comunicar la verdad a sus compañeros, que siguen encadenados, pero nadie le hace caso, y todos se burlan de él, creyendo que la libertad le ha enloquecido. Para quien vive atado en las sombras, solo las sombras son reales. Según Platón, la tarea del filósofo es intentar que los hombres rompan las cadenas que les atan a la realidad material del mundo y sean capaces de ver las ideas eternas, de las que las cosas transitorias que nos rodean son meros reflejos perecederos. No es un oficio fácil el de filósofo, porque la gente común tiene más aprecio por sus cadenas sensoriales que por la verdad, e incluso pueden rebelarse contra quien quiere abrirles los ojos. Recordemos lo que le ocurrió a Sócrates. Pero no creáis que Platón vivía solo entre nubes ideales, todo lo contrario. A diferencia de Sócrates, estaba profundamente preocupado por la política y deseaba cambios profundos en la vida de la ciudad. Creía que la filosofía debería servir sobre todo para encontrar el bien, la idea principal de todas, el sol del firmamento de las ideas, a través del conocimiento de la verdad. Y el bien debe realizarse efectivamente en la sociedad que los hombres comparten, donde, sí o no. Desde luego, no tenía mucha simpatía por la democracia, al menos por el modelo democrático ateniense. Sin duda, todos los seres humanos, incluidas las mujeres, en ese punto Platón era menos misógino que otros griegos, son iguales en lo básico, su humanidad misma, pero difieren en cualidades y aptitudes. Por ejemplo, no todos son igualmente capaces de pelear en una batalla o de tomar decisiones acertadas de gobierno, como establecían las normas democráticas vigentes. Según Platón, la sociedad se parece bastante a un ser humano. Cada uno de nosotros tiene en su alma o espíritu capacidad de razonar, así como impulsos pasionales de coraje y valentía, junto a otros de cálculo propios para el comercio y la producción de bienes. En cada persona están desarrolladas unas capacidades más que otras, de modo que la sociedad más justa, es decir, la más cercana a lograr el bien común, será aquella en que dirijan los que tengan mayor capacidad racional. Se ocupen de la defensa y del mantenimiento del orden los más valientes, y lleven los negocios los que tengan mejores apetitos comerciales. O sea, los filósofos, los guardianes y los artesanos y los comerciantes. En la república ideal de Platón, todo debería estar supeditado al bien de la comunidad, incluso la literatura y la música. Como otras utopías, es decir, descripciones de un orden supuestamente perfecto que no existe en ninguna parte ni es probable que llegue a existir jamás, la de Platón resulta algo agobiante. Más adelante tendremos ocasión de volver sobre este asunto. En todo caso, Platón se tomó muy en serio que los filósofos deberían de influir en el gobierno. Uno de sus discípulos en la academia era Dionisio, hijo del tirano del mismo nombre que reinaba en Siracusa y su heredero. Cuando el viejo Dionisio murió, su hijo invitó a Platón a su reino recién estrenado para que fuese su consejero. Aunque en aquellos tiempos la travesía por mar entre Grecia y Sicilia, que es donde está Siracusa, era cualquier cosa menos un viaje de placer, Platón se embarcó animosamente, convencido de que había llegado la oportunidad de poner en práctica sus teorías políticas. Pero al poco tiempo de empezar a desempeñar sus funciones, comprendió que Dionisio tenía poco de filósofo, a pesar de haber sido discípulo suyo, y en cambio mucho de tirano.
No le gustaba que nadie le llevara la contraria ni le aconsejara nada que no coincidiera con sus caprichos. El pobre Platón tuvo que volverse apresuradamente a casa, antes de que Dionisio hiciera con él algo aún peor que darle de beber cicuta. En la academia estudiaba también un jovencito que entró en ella con solo 17 años y permaneció hasta la muerte de Platón. Se llamaba Aristóteles. Y quizá haya sido uno de los mayores sabios que han pisado este mundo. Después de perder a su maestro, fundó su propio centro de estudios, llamado Liceo. También el nombre se ha hecho famoso, como sabéis. Pero en él Aristóteles no solo enseñaba filosofía, por supuesto se interesaba por la cuestión de cómo vivir bien, y también por los asuntos políticos como Sócrates y Platón. Pero a diferencia de ellos, sentía además otras muchas inquietudes intelectuales. Para Aristóteles, el afán de conocimiento empieza por el asombro que sentimos ante todo lo que nos rodea, y por la curiosidad que quiere explicar cómo funcionan las cosas. Pero no eran los asuntos humanos, sino la naturaleza su mayor motivo de asombro, de modo que se dedicó a estudiar medicina, zoología, botánica, astronomía, física y no sé cuántas cosas más. Los seres materiales entre los que vivíamos no le parecían un simple decorado para nuestras aventuras humanas, ni el reflejo degradado de alguna realidad superior, sino misterios apasionantes cuya condición y funcionamiento quería a toda costa conocer. Como científico, en el sentido moderno del término, fue un observador excelente. Baste decir que aseguró que las ballenas no eran peces, sino mamíferos, lo que tardó más de 23 siglos en ser aceptado como verdad por la biología europea. Aristóteles. En el campo de la filosofía propiamente dicha, a Aristóteles se le planteó un grave dilema. Por un lado, se consideraba no solo discípulo, sino también amigo de Platón, al que respetaba muchísimo. Por otro, estaba convencido de que la teoría de las ideas de su maestro era falsa. ¿Qué hacer? ¿Criticar a Platón o renunciar a sus propias convicciones? Finalmente, Aristóteles zanjó el asunto así. Soy amigo de Platón, claro, pero soy aún más amigo de la verdad. Aristóteles no creía que la esencia de cada cosa fuese una idea eterna que flotaba por el cielo o no se sabe dónde. Opinaba, por el contrario, que si había una idea, estaba en la realidad, presente en la cosa misma, y era allí donde podíamos estudiarla y comprenderla. Todo lo que existe, dice Aristóteles, está compuesto de materia y forma. La materia es algo así como el soporte opaco y maleable que la forma convierte en algo distinto a lo demás. Del mismo modo, la arcilla es la materia, que el alfarero moldea hasta que le da la forma que definitivamente le corresponde. Además, cada cosa tiene probabilidades de llegar a ser otras. Así, por ejemplo, lo que ahora es actualmente agua puede convertirse en hielo o en vapor. De modo que hay un permanente dinamismo que transforma y moldea sin cesar la realidad. Esta indagación del ser de cada cosa, porque antes de ser esto o aquello, todas las cosas son, existen, están en el mundo, sean lo que sean. Recibió por parte de Aristóteles el nombre de filosofía primera o fundamental. Pero como después de su muerte, sus discípulos clasificaron estos libros después de aquellos en los que habla de física, a partir de entonces se les llamó metafísica. Literalmente significa lo que viene después de la física. Pero en el fondo, de lo que se ocupa es de cómo es lo que es, la última esencia o la realidad de todo lo que hay.
Como veremos, gran parte de los filósofos de los siglos posteriores se han dedicado ante todo a cuestiones metafísicas, que son las más complejas y abstractas de todas. Pero hay también otros dos campos muy importantes de la filosofía que fueron inaugurados por Aristóteles: la lógica y la ética. La lógica, cuyo nombre proviene de la palabra logos, que significa razón o pensamiento, se ocupa de cuáles son los mecanismos que nos hacen razonar de modo conveniente. En efecto, no basta con observar lo que nos rodea para llegar a saber algo. También es preciso sacar conclusiones de lo que observamos de modo correcto. Y por supuesto, cuando discutimos de algún asunto, la razón no la tiene quien más grita, sino el que es capaz de enlazar sus argumentos de modo adecuado. Aristóteles suponía que la mayor parte de nuestros razonamientos son en forma de silogismos, es decir, dos premisas de cuya combinación obtenemos una conclusión. Por ejemplo, la primera premisa u oración es: todos los humanos son racionales. La segunda es: Alba es humana. Por lo tanto, la conclusión es que Alba es racional. Es importante señalar que la lógica no se ocupa de si las premisas son verdaderas o falsas, solo de que la conclusión derive correctamente de esas dos premisas. Por ejemplo, de las premisas: algunos gorriones tienen 4 patas y todos los gorriones son aves, puede deducirse correctamente que algunas aves tienen 4 patas. Es una conclusión zoológicamente falsa, porque parte de un hecho falso, pero lógicamente es verdadera. En cambio, de dos premisas verdaderas como todos los gorriones son aves y todas las avestruces son aves, no puede deducirse lógicamente que algunos gorriones son avestruces. De modo que el conocimiento auténtico necesita premisas verdaderas y conclusiones lógicamente correctas. En cualquier caso, un buen aprendizaje de los mecanismos de la lógica es imprescindible para no dejarnos embaucar por quienes parece que razonan y que en realidad solo proclaman falacias, es decir, silogismos falsos. También fue Aristóteles el inventor de la ética, que es el nombre técnico que él le dio a la reflexión de la antigua pregunta de cómo vivir, que había ocupado también a Sócrates y a Platón. Aristóteles parte de que los humanos somos seres activos, es decir, que tenemos que elegir lo que queremos hacer con nuestra vida, a diferencia de los animales que están programados por la naturaleza para comportarse de tal o cual modo. El ser humano actúa de acuerdo con motivos que explican por qué preferimos hacer una cosa u otra. Si te preguntan ¿por qué te pones a estudiar tus lecciones en lugar de jugar con la PlayStation?, responderás: porque quiero aprobar las asignaturas del curso. Y si el preguntón insiste: ¿por qué quieres aprobar el curso?, le puedes contestar: porque tener bachillerato me dará oportunidades en la vida. Pueden volver a preguntarte ¿para qué quieres tales oportunidades? Tú les contestarás lo que te parezca oportuno, hasta que finalmente llegues a la última respuesta. Todo lo hago porque quiero ser feliz. Y si alguien es tan tonto o malicioso como para preguntarte ¿por qué quieres ser feliz?, le dirás que ser feliz no es un instrumento para otra cosa, que nadie quiere ser feliz para algo, sino que la felicidad es el último fin de nuestras acciones en la vida. Aristóteles te hubiera dado la razón. ¿Qué debemos hacer para ser felices? Ante todo, dice Aristóteles, deliberar sobre lo que nos conviene en cada caso. Somos seres racionales y, por lo tanto, cuanto más dirigida por la razón sea nuestra conducta, más probabilidades hay de que nos acerque a la felicidad.
Pero como gran parte de nuestras acciones son urgentes o rutinarias y nos dan poco tiempo para muchas reflexiones, lo mejor es adquirir la costumbre de actuar como es debido. Así elegiremos el mejor comportamiento por hábito y casi automáticamente. A la costumbre de obrar como es debido la llama Aristóteles virtud, como el viejo Sócrates. Y la virtud se encuentra en la acción prudente, equilibrada, que evita la desesperación fatal de los extremos. Por ejemplo, son exageraciones indeseables la cobardía que huye indignamente, pero también la temeridad y valentía ciega que nos expone a la destrucción como si fuésemos invulnerables. La virtud es el coraje que afronta con firmeza, pero sin bravuconería, el riesgo necesario. En el terreno social, la virtud más importante es la justicia, que consiste en dar a cada cual lo que le corresponde, y en esperar de cada uno lo que es debido. De todas formas, siempre obramos en la incertidumbre, aunque debamos intentar en cada caso lo mejor. Para Aristóteles, la felicidad es un ideal, pero en modo alguno una certeza, porque en la vida de cada uno de nosotros influyen muchas circunstancias que no dependen de nuestra voluntad. Y hasta el momento de la muerte nadie puede decir si ha sido feliz o no. Uno de los rasgos más hermosos de la ética de Aristóteles es la importancia que da a la amistad. Incluso dice que sin amigos nadie quisiera verse obligado a vivir. Platón y Aristóteles, los dos grandes seguidores de Sócrates, son sin duda los dos filósofos más influyentes de la historia. Platón apunta hacia lo más alto, el ideal, lo espiritual y hasta lo divino, lo eterno. Aristóteles se centra en lo que nos rodea. La naturaleza, incluso en sus aspectos más humildes y materiales, la observación de cuanto vive, ocurre y funciona. Todo lo que aparece y desaparece, pero mientras dura, es real. Muchos dicen que a partir de ellos, todos los filósofos posteriores son o platónicos o aristotélicos. Aunque me parece que también abundan los que toman elementos de uno y de otro para combinarlos según su estilo. Ya lo veremos. Alba. Bueno, esto se va complicando cada vez más. Empiezo a echar de menos a Sócrates. Nemo. Pues yo creí que Platón iba a convertirse en tu preferido. Alba. A ver, dime de dónde sacas eso. Nemo. Mujer, no sé, ¿cómo eres así? ¿Un poco idealista? Alba. Y supongo que tú estás convencido de que eres aristotélico, a más no poder. Nemo. Soy muy realista para que lo sepas. Alba. Si no llegas a decírmelo, nunca me hubiera dado cuenta. Nemo. A mí eso de las ideas separadas de las cosas, volando de aquí para allá, nada que me convence. Porque vamos a ver, ¿dónde están las ideas? Alba. Pues no tengo idea. Y perdona el chiste, aunque supongo que las ideas están allí, donde están los números. Nemo. ¿Qué números? Alba. Pues todos. El 5, el 9, el 1000. Y luego las figuras geométricas, como el triángulo isósceles, que tiene un nombre precioso. Y el rectángulo, y el dodecaedro, y... Nemo. No es lo mismo. Alba. ¿Cómo que no? ¿Acaso no están los números separados de las cosas? Yo he visto 4 mesas y 3 ventanas, pero nunca el 4 ni el 3, ni mucho menos el 4 por 3, 12. Y lo mismo me pasa con las plazas de toros, que son redondas, pero no son la circunferencia. También sé lo que es andar en línea recta, aunque nunca he visto la línea recta. Nemo. Pues los números y los triángulos y... en fin, están en nuestra cabeza. Alba.
Vaya, ¿y qué hacen allí? Nemo. Pues nos sirven para contar y calcular. Alba. Y las ideas nos sirven para pensar las cosas, de modo que supongo que también estarán en eso que tú llamas la cabeza, o sea, debajo del flequillo, ¿no? Nemo. Ja, ja, me muero de risa. En fin, dime si tú eres platónica o no. Alba, ¿me queda otro remedio? A mí me gusta pensar. Le estoy cogiendo afición con esto de la filosofía. Pero Aristóteles también tiene su punto. Nemo. Para mí, punto y aparte. Alba. Bobo, ¿sabes por qué me gusta Aristóteles? Primero, porque es el primero en esta historia al que oigo hablar de la felicidad. Nemo. Y claro, a ti la felicidad te gusta. Alba. Pues sí, me gusta muchísimo. Nemo. Pero fíjate que, según él, nunca está asegurada, por muy buena y moral que seas. Alba. Eso es lo que más me gusta de todo. Nada de prometer la luna para que piques y te portes bien. Solo dice que si haces barbaridades, lo más probable es que te vaya aún peor. O sea, antes de actuar, piensa qué es lo que más te conviene y luego, adelante. Y si no, al menos te queda el consuelo de que no habrá sido tu culpa. Nemo. Jo, son alucinantes esos griegos. Alba. Y ya has oído la importancia que le daba a la amistad. Porque aunque todo vaya muy feo, pero muy feo, siempre quedan los amigos de verdad, ¿no? Nemo. Y tanto como tú y como yo, porque somos amigos, ¿verdad? Alba. Amigos para siempre. Nemo. ¿Entonces qué somos? ¿Platónicos o aristotélicos? Alba. ¿Y yo qué sé? ¿No basta para empezar con ser amigos?